Vamos a considerar, o nos corresponde considerar esta mañana, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y estaremos viendo los versículos 8 al 11. Para ponerlo un poco en contexto, leamos desde el versículo 7. Dice la palabra de Dios: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Ya llevamos varias semanas que estamos considerando el capítulo 12 de la carta a los Corintios. Y es un tema importante porque es una de las porciones donde Pablo hay más espacio, el lugar en el Nuevo Testamento donde se le atribuye mayor espacio acerca de los dones espirituales. De hecho, abarca capítulo 12, 13 y 14. El tema es de mucha importancia para la iglesia de hoy, porque como Pablo está tratando de ordenar la iglesia de Corintios, que precisamente en su culto a Dios era un desorden, de esta misma manera se refleja el desorden en el día de hoy, siglo XXI, a pesar de la instrucción clara de la palabra de Dios. El tema de los dones espirituales ha sido un tema de controversia, de confusión, también se ha prestado para caricaturizar lo que debe ser un culto a Dios. Tanto que por las escenas que se muestran en algunos lugares que se llaman iglesias, algunos, a veces con razón, la comparan y lo ven igual a un culto que se hace por lo menos en Sorte, allá en Chihuahua, una cuestión demoníaca y de espiritismo, que es uno de los centros de espiritistas más grandes de Latinoamérica. Entrar a veces o verlo, yo le he visto a algunas personas que han pertenecido al espiritismo y me han explicado cómo son los cultos que se hacen. Yo lo he visto por videos que han grabado. Realmente no se diferencian en lo que en algunos lugares se dice que es un culto a Dios en una iglesia cristiana. Una cosa que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Se confunde la labor diabólica con la labor del Espíritu Santo. Es de importancia entonces nosotros comprender bien el tema de los dones espirituales, su naturaleza, su fuente, el propósito para el cual fueron hechos y la explicación de las características de estos dones, para que nosotros tengamos entonces la capacidad de poder usar este beneficio, esta bendición que Dios nos da a la iglesia para la unidad y el crecimiento de ella. En todo el contexto de lo que hemos visto desde el versículo 1 al capítulo 12, Pablo está hablando, nos ha explicado acerca de la fuente. Él usa dos palabras para hablar de los dones. Una es neumático y otra es gracia. Lo que hace énfasis es de dónde provienen. Provienen de Dios, del Espíritu Santo, es algo espiritual, no es natural. No es algo que ningún cristiano puede esforzarse y conseguirlo. No se obtiene por el mérito humano. No es talento natural. No se puede entregar como que yo voy a darte a ti este don, te voy a dar a ti este, a mí me cae mejor aquel. No puede hacerse así, porque la misma palabra de Dios dice que su fuente es espiritual, es Dios quien lo reparte y es Dios quien lo da. Dice la Biblia, cada una de estas cosas la hace el mismo Espíritu. Es una gracia, es un don no merecido. También Pablo nos ha explicado de su diversidad de operaciones, diversidad de ministerios y diversidad de dones. En una iglesia pueden estar dos hermanos precisamente con el mismo don, pero tienen funciones diferentes. Es más, los pueden tener en grados diferentes para usarlos en contextos diferentes.
Ese énfasis en la diversidad que promueve la unidad es muy importante también tenerlo en cuenta para que nosotros no caigamos en el error de estar buscando o imitando dones que Dios no nos ha dado, porque quizás veamos a alguien con algún don y querramos imitarlo. Eso es algo que la Biblia dice que no debemos hacer. Ahora, el otro punto que también tenemos que entender es que Pablo nos ha dicho que para qué Dios dio los dones a la iglesia, para el provecho y la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que nosotros acabamos de leer cuando empieza a decir a otro el hacer milagros, a otro don de sanidad, a otro palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, Pablo enumeró 9 dones. La semana pasada explicábamos que él no tiene la intención de dar una lista rígida, sino que más bien está comentando o enumerando algunos de los dones con que Dios había capacitado a la iglesia. También dijimos que habían 2 categorías en las cuales se podían marcar los dones. Uno eran los de hablar o de enseñanza, y habían otros dones que eran para el servicio. Otra cosa que también tenemos que entender en cuanto al funcionamiento de los dones es el propósito por el cual Dios dio algunas manifestaciones especiales, y así diferenciar, y aquí lo digo con cuidado, algunos dones ordinarios y unos dones que nosotros podemos ver extraordinarios. Digo con cuidado porque miren lo que acabo de decir, hay dones ordinarios y otros extraordinarios, pero si todos son de Dios, todos son extraordinarios. Pero lo que quiero decir es que hay algunos que funcionan o se manifiestan en el funcionamiento ordinario de la iglesia, y otros que se pueden llamar extraordinarios porque eran manifestaciones especiales, como por ejemplo sanar a un enfermo, hablar en lenguas, que en la Biblia es hablar un idioma que no se había estudiado previamente y que sirvieron como señales. Si nosotros, hermanos, comprendemos la función que tenía cada don y esa categoría especial que Dios le da en la Biblia, nos ahorraremos dolores de cabeza cuando veamos algún don específico en las Escrituras y empezar, ¿este don será que existe todavía? ¿Será que no existe? Pablo numera aquí el hablar en lenguas, interpretación de lengua, don de milagros y don de sanidades. Como en el capítulo 14 Pablo se enfoca otra vez en esos dones, explicaremos esos dones en ese momento. Al día de hoy vamos a hablar solamente de don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy también va a servir de fundamento para el resto de las predicaciones que tengamos cuando abordemos los dones. Entender cuál era el funcionamiento que tenía un don en específico nos librará, hermanos, y nos ayudará muchísimo en ver cuando un don, ya su don fue cumplido, o su propósito, perdón, quiero decir, y nosotros podemos de este punto de vista ver su cesación o su continuidad. No es tan fácil como decir, eso dice la Biblia que hay, por lo tanto eso debe existir hoy en día. No es así, no se puede ser tan simplista. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios otorgó jueces en la teocracia de Israel para que precisamente condujera al pueblo en asuntos religiosos y civiles. Esos jueces y sus funciones fueron establecidos por el mismo Dios. Sin embargo, al caer la teocracia de Israel, los jueces cesaron en su función y propósito. Hoy en día en la iglesia no andamos buscando nombrar un juez como nos dice el Antiguo Testamento que se nombraba a un juez. ¿Me estoy explicando? Otra función u otro don, por ejemplo, sumo sacerdote. El sumo sacerdote es una función que Dios le había dado entre el sacerdocio del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que trabajara como un mediador en cuanto al trabajo en el templo, para que fuera intermediario entre el pueblo de Israel y Dios. La función de sumo sacerdote fue dada por Dios.
pero a la vez nosotros entendemos que era sombra del gran sumo sacerdote. ¿Quién es ese? Cristo. Una vez que vino nuestro sumo sacerdote, toda la carta de Hebreos dice que esos sumos sacerdotes eran sombra que apuntaban a uno que intervenía una vez para siempre entre el pueblo de Dios y Dios, es Jesucristo. Una vez cumplido ese rol que lo hace Jesucristo, y dice la Biblia que intercede todos los días por su pueblo para siempre, nosotros hoy en día no andamos buscando un sumo sacerdote, porque nosotros entendemos que ya lo tenemos, que es Cristo. Por lo tanto, en la función del sumo sacerdote, impuesta por Dios en algún tiempo de la iglesia, ya cumplió su función. Entonces no es necesario hoy buscar un sumo sacerdote, porque Cristo es ese. Entonces, unas funciones establecidas por Dios para un propósito, una vez cumplido el propósito, ya no es necesario su uso. Igual podemos decir del rey, el rey de Israel, que tenía las sombras del rey Mesías prometido. Y una vez cumplido en Cristo, nosotros no andamos buscando un rey. Aunque aquellos que somos casados nos gusta que nuestras esposas nos digan mi rey, pero obviamente no estaría correcto que las demás hermanas dijeran mi rey. Sería peligroso, de hecho. Y usted no le dice mi rey a cualquier otra persona. Pero que en una función dada por Dios, hoy en día para el pueblo de Dios sí hay un rey. No es el presidente de la república, es Jesucristo. Hoy en día a veces algunos cristianos confundidos quieren equiparar la función que se le daba al rey de Israel a los presidentes de las naciones democráticas hoy. Eso no está bien, hermano, no es así. El rey en el antiguo pacto, en la teocracia de Israel, cumplía un rol de sombra de Jesucristo como rey soberano de su pueblo. Y hoy en día sí tenemos un rey, Cristo, más nadie. Más nadie puede pedir nuestra lealtad absoluta por sobre Cristo. Esas son las diferencias que tenemos que entender. Ahora, en la Biblia se habla de dones que dio el Señor para una función. Y nosotros, si podemos ver que esas funciones se cumplieron, podemos ver entonces que hay dones que cesaron necesariamente y otros continuaron. En cuanto a esa manifestación de dones extraordinarios, milagrosos, llamados en la Biblia señales. Señales, ¿por qué? Porque eran intervenciones inusuales para autenticar las palabras, escuche bien, de Jesús y luego la de los apóstoles. Autenticar las palabras de Jesús y luego la de los apóstoles. Señales que confirmaban que Jesús, el que habló allá en el primer siglo, es Cristo, el Hijo de Dios encarnado. Vamos, sin perder 1 Corintios 12, busque Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Versículo 1, dice la Biblia, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer, ¿qué, hermanos? Estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el Evangelio de Juan se usa mucho para hablar de los milagros y las intervenciones inusuales que hacía Jesús en medio del pueblo para autenticarlo como enviado de Dios y autenticar las afirmaciones que él hacía de sí mismo. ¿Cuáles eran las afirmaciones que él hacía de sí mismo? Yo soy el Hijo de Dios unigénito, yo soy Dios encarnado. Para decir una expresión como esa, imagínense que
bueno, es una blasfemia completamente que yo le dijera, yo soy el Hijo de Dios encarnado. Una blasfemia que obviamente nosotros no deberíamos poner cuidado. Pero usted está en el siglo I, en el pueblo de Israel, y sale un Jesús diciendo estas cosas. Entonces, Nicodemo reconoce que habían señales particulares que confirmaban lo que él decía. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Versículo 36. Evangelio de Juan 12, versículo 36 dice, está hablando el Señor Jesús: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho ¿qué? Tantas señales delante de ellos, no creían en él. Luego, hermano, Juan nos explica que la incredulidad del pueblo, o de más que todo, de la élite gobernante y religiosa de aquel tiempo, no le creían, no era por la falta de las señales, sino a pesar de ellas. Nuevamente, para nosotros hay que explicarlo. Para este pueblo, educado en las Escrituras, no. ¿Qué esperaba este pueblo? Ustedes recordarán Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le promete un Salvador, un rey que vendrá y acomodará las cosas que Adán había echado a perder. Por toda la Escritura se le había prometido: vendrá un rey, un hijo de David, vendrá alguien que va a poner las cosas en orden. El Señor Jesús, o Jesús el carpintero, sale en la tierra de Galilea aproximadamente con 30 años. Tenía 7 años menor que yo. Y comienza a afirmar que Él es el cumplimiento de todas las promesas hechas por los profetas y por las Escrituras. Aseveraciones muy importantes que usted no pretenderá que el pueblo iba y se arrodillaba a Jesús y sí, tú eres, no, sino que obviamente escepticismo natural podía haber, pero Dios comenzó a hacer señales delante de sus enemigos, delante de su pueblo, para que precisamente confirmar que Él era quien decía ser. Una de esas está en el capítulo 11, cuando muere Lázaro, y entonces en la conversación dice: si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Yo soy la resurrección y la vida. Pero entonces sí, está bien la promesa de la resurrección, pero ¿cómo es eso? Para confirmar que Él es lo que le está diciendo: delante de todos levanta a Lázaro de los muertos. Crean en mí, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Pero ¿cómo es eso posible para creerlo? Así como yo resucito esté muerto, así el que cree en mí por mi palabra resucitará. Y les resucitó delante de todos a Lázaro. Él les confirmaba, o Dios mejor dicho, confirmaba por las señales de que Jesús era quien decía ser. Evangelio de Juan, capítulo 20, perdón. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estas señales se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el propósito de los milagros, las señales que hacía el mismo Señor Jesús, no era simplemente hacer un show mediático para amontonar personas y tener adeptos, sino que era la confirmación del Padre de que autenticaba las palabras que Él está diciendo, para que nosotros creamos que ese Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, confiando en Él tengamos vida eterna. Ese es el Evangelio. Las señales entonces sirvieron como verificación y autenticación de las palabras de Jesús. Ahora, también la Biblia habla de señales, prodigios, en este sentido, que Dios le dio a los apóstoles. ¿Para qué?
para confirmar la predicación de ellos también. ¿Cómo qué? Como fundadores o como representantes legales de las cosas que había hecho Jesús. Vamos a ver, antes, de pasar a las señales de los apóstoles, cómo predicaba el apóstol Pedro. Hechos capítulo 2. Está predicando el apóstol Pedro. El Señor Jesús ya murió y resucitó. Están reunidos en Jerusalén después de la resurrección y él empieza a predicar. Versículo 22 dice: varones israelitas, Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Noten el título, le da como un título como lo conocían comúnmente. Jesús el Nazareno. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículos 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la predicación del apóstol Pedro, él entonces cita lo que esa audiencia que había conocido a Jesús también sabía, y les dice: él hizo muchas señales como ustedes también lo saben, ustedes la vieron, pero ese Jesús Nazareno, aprobado por Dios según las señales que vieron, él es el Cristo, el Hijo de Dios. Dios lo ha puesto como Señor y ahora manda a todos que se arrepientan de sus pecados. Ese era el mensaje. Pero también la Biblia dice que hubo señales de confirmación para los apóstoles. Segunda carta a los Corintios capítulo 12. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice: por tanto, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué estoy tratando de poner por medio de estos versículos? Es que las señales, prodigios y milagros que Dios obró en Jesús primeramente, y que según Hebreos y segunda carta a los Corintios que acabamos de leer, obró también con los apóstoles, fueron para autenticar, confirmar y comprobar que lo que estaban diciendo y haciendo era de parte de Dios. 3 veces en la época de la redención o en el proceso de Dios revelar su palabra,
toda la Biblia hizo señales, prodigios y milagros. Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Está narrando la muerte de Moisés. Deuteronomio 34, 10. Dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces, hermanos, sintetizando, nos dice la palabra de Dios que Dios obró con señales y prodigios en una primera etapa. ¿Cuál es? La que acabamos de leer, a través de Moisés. A través de Moisés, Dios hizo señales y prodigios, cosas extraordinarias e inusuales. Partir un mar en dos, convertir esto y lo otro, y todos sabemos la historia del pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Qué pasó con todos esos hechos de Moisés? Se dio una parte de la revelación bíblica. ¿Cuál fue? El Pentateuco. Hasta la época de Moisés, el pueblo de Dios comprendió que estos primeros 5 de la Biblia correspondían a la palabra de Dios revelada. Dios mandó a Moisés que la escribiera, y la instrucción del pueblo de Israel después de la época de Moisés fue simplemente aprendamos la ley de Moisés, los 5 libros. Luego de ahí no hubo más intervenciones divinas en el sentido de señales y prodigios hasta la época de los profetas. Nosotros vemos después a un Elías descendiendo fuego del cielo. Nosotros vemos a un Eliseo resucitando también al hijo de la viuda. Nosotros vemos a Eliseo y a Elías resucitando al hijo de una viuda. Eliseo haciendo flotar un hacha en un lago. Haciendo que otro tipo de señales y prodigios, y toda esa narración de los profetas la tenemos también en lo que se completó el Antiguo Testamento. Pero la revelación de Dios no estaba completa. El pueblo de Dios se instruyó desde lo que decía Génesis hasta Malaquías. Pero entonces en la revelación bíblica en el tiempo aparece un Jesús. ¿Y qué hace Dios? Manifiesta señales y prodigios. Los apóstoles, señales y prodigios, y a través de ellos se completa la revelación de Dios, el canon bíblico. Se cierra el canon bíblico y ya no es necesario hacer más señales y prodigios, porque el obrar de Dios a través de los hombres que dice su palabra acá es la autenticación y confirmación de la palabra de Dios. Tenemos toda la revelación. Por lo tanto, hoy en día la iglesia, de hecho, lo entendió históricamente durante 2000 años, no es necesario ningún don extraordinario, ninguna señal, ningún prodigio, porque entonces estaríamos diciendo que es necesario añadir revelación a lo que ya ha sido revelado por Dios. ¿Me estoy explicando en el argumento? Es por eso entonces que esa manifestación de dones, como le dijimos, extraordinarios, especiales, inusuales, que se hicieron en la época temprana del siglo I, fueron precisamente para darle forma, traer al nacimiento la iglesia de Dios, autenticar el mensaje de los apóstoles, y una vez cerrado el canon, ya no es necesario. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Nosotros, si queremos saber la voluntad de Dios, si nosotros queremos entender lo que Dios quiere, lo que tenemos que venir es a la palabra de Dios, completa, suficiente, inerrante. No es necesario hacer más ningún señales y prodigios. Si entendemos eso, hermanos, con la ayuda de Dios he pedido que yo lo haya explicado claro, y si no, igualmente usted lo haya entendido. Entonces, cuando ven las escrituras alguna
comentario o se nombre alguno de estos dones inusuales o extraordinarios, como por ejemplo cuando Pablo iba caminando y traían los paños de los enfermos y eran sanados, entendían que eso era para autenticar las palabras como un apóstol verdadero de Jesucristo, para escuchar su sermón, para establecer la iglesia, y que definitivamente ese don y esas manifestaciones no las hace Dios hoy en día. Ojo, el don como don de sanidad o don de milagros que tenían los apóstoles en el Nuevo Testamento. Yo no estoy diciendo que Dios no haga milagros. Dios es soberano. Cuando Él quiera, hará un milagro. Él no le tiene que pedir permiso a nadie. Dios puede escuchar la oración de un cristiano, una cristiana de un pueblo por la sanidad de una persona afectado de salud. Dios puede obrar soberanamente y sanar milagrosamente a quien Él quiera. Lo que estamos diciendo es que hoy en día un hombre puede ostentar ese don de sanidad como si lo tenía o Dios equipaba a su iglesia en el siglo I, porque no es necesario. Amén. Viendo esto así, o teniendo esa diferencia, que cuando vayamos más adelante la vamos otra vez, porque va a servir de fundamento cuando veamos las lenguas, interpretación de lenguas, profecía, milagros, dones de sanidades. Eso es importante en ese fundamento. Vayamos entonces tratemos de entender en los minutos que nos quedan el don de la sabiduría y el don de la ciencia. Dice, a uno Dios le dio palabra de sabiduría. Se usa, el término griego es logosofía. Logos, hablar, sabiduría. Obviamente, sofía, sabiduría. Hablar con sabiduría. Tiene que ver con la enseñanza. Si esto es así, el don de sabiduría en el Nuevo Testamento es entender la voluntad de Dios y aplicarla correctamente. El don de sabiduría que la iglesia puede disfrutar hoy, o un hermano que Dios le ha otorgado este don, es simplemente para entender la voluntad de Dios y aplicarla a las situaciones diferentes de una manera fiel, como dice la palabra de Dios. Es la capacidad sobrenatural de enseñar a otros la voluntad de Dios y aplicarla fielmente como Dios la ha revelado. El día miércoles pasado comenzamos en la iglesia una serie acerca de los salmos. Aprovecho e invito a los demás, al resto de la iglesia, para que precisamente si está en tus posibilidades, vengan los miércoles para que aprendas a la oración y a la alabanza como el Señor lo ha mostrado a su iglesia. Ahora, esa sabiduría, dice la Biblia, que es la sabiduría del Antiguo Testamento, es la habilidad y destreza de comportarnos en la vida como Dios quiere. Y Dios dejó una serie de libros que nos enseñan sabiduría en la vida. Los libros son Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Job, por ejemplo, nos enseña la idea de vivir hábilmente, de vivir con la destreza y la habilidad de sufrir bien. Hermanos, ¿cómo entiendo yo ese don de sabiduría que nos da el Señor a través de Job? Bueno, en el libro de Job, Dios nos enseña a sufrir bien. Note que yo no estoy diciendo que Dios nos ayuda a evitar el sufrimiento. Eso no es lo que enseña la Biblia. El libro de Job nos enseña sabiduría divina para sufrir bien. El libro de los Salmos nos da la habilidad de adorar y alabar bien. El libro de Proverbios nos da la sabiduría precisamente para todo aspecto de la vida y nosotros vivir de una manera que le glorifique a Dios.
Entonces lo que dice la Biblia, lo que es que a unos Dios le ha dado el don de sabiduría, es el entendimiento de la palabra de Dios, de ya el canon revelado, y aplicarlo adecuada y fielmente a las distintas situaciones que cada uno de nosotros vivimos. No tiene que ver con un conocimiento místico, esotérico, extraño, como a veces se quiere hacer ver, como que a veces parece alguien que lee las cartas del horóscopo. Te veo mal. Es el que tu amor verdadero está, y empiezan a hacer serie de especulaciones y tonterías. Eso no tiene que ver el don de sabiduría. La Biblia dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Entonces, para nosotros, con poder tener la habilidad de vivir bien y de usar el don de sabiduría, se necesita conocer la palabra de Dios y aplicarla fielmente. Es así de sencillo. El segundo don que vamos a ver y que la Biblia nos habla es, en el versículo 8, a este dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra ciencia utilizada ahí es la palabra griega gnosis, y aquí hay otro que también le gusta decir varias tonterías. Gnosis, conocimiento, una especie de contenido que nadie más puede tener, solo algunos iluminados pueden llegar a él. Falso. El conocimiento, dice la palabra de Dios, es el temor de Dios. Dios diseñó, y de hecho es lo que dice la palabra de Dios, de que los cristianos debían crecer en sabiduría y conocimiento de Él. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué oro? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, ahí está el don, y de revelación ¿en qué? En el conocimiento de Él. La sabiduría y el conocimiento tienen que ver con respecto a Dios. Versículo 18, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y esta mañana nos explicaron que tenía que ver cuando un cristiano es enriquecido. ¿Enriquecido en qué? Enriquecido en la herencia del conocimiento y sabiduría de Dios. Y eso da una consolación, hermano, que no lo da toda la plata del mundo. Reconocerse y experimentar la sabiduría y el conocimiento de Dios. Colosenses, que está después de Efesios. Después de Efesios viene Colosenses, viene Filipenses y después Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué?
para toda paciencia y longanimidad. Un cristiano que realmente está siendo enriquecido en sabiduría, conocimiento, o que está siendo ministrado por estos dones dados en la iglesia, hermanos, su evidencia es que crece, según lo que dice Colosenses, en paciencia, que es fortalecido con todo poder según la operación de su fuerza. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Estirar más la paciencia. ¿Y eso en qué me beneficia? ¿Eso en qué nos ayuda? Nos consuela, hermanos, en todo momento de tribulación, para reconocer que a veces la mano que está de Dios, que está sobre nosotros, no es la mano punitiva del juicio, sino la mano paternal de un padre que cuida y ama a sus hijos, que prometió nunca abandonarlos, y nosotros poder experimentar ese amor en Jesucristo. Amén. De manera, hermanos, que el conocimiento y la sabiduría en la que debemos abundar, en la que debemos disfrutar, ese enriquecimiento que estamos hablando desde esta mañana, tiene que ver con conocer la palabra de Dios y aplicarla fielmente. ¿Y sabe cuál es el problema? Que aunque es un don espiritual, aunque es un don dado por Dios, no anula la responsabilidad de los cristianos de esforzarse en estudiar. Amén. ¿Y eso qué? Da pereza. Da pereza leer toda la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Cuánto dura un sermón? Y hay otro. ¿Cómo puedes abundar en conocimiento y sabiduría si te fastidia la palabra de Dios? ¿Cuánto tengo que leer? El 5 de julio, dentro de 15 días, va a haber un curso de Cristología. Lo recomendamos a los que pueden. Y los que no pueden también. Esfuércense para que abundes en sabiduría y conocimiento de Él. ¿Y sabe por qué a mucha gente, inclusive pastores, no les gusta enseñar esto? Porque ¿cómo se le enseña a alguien que abunda en conocimiento y sabiduría? ¿Qué va a demandar eso? Que el que predica estudie más, profundice más. Y hay pereza. Pero ¿sabe también por qué es importante que la gente no conozca lo que dice la Biblia? Porque así es fácil manipularlo. Es muy fácil. Y uno oye barbaridades. Cuando conoce hermanos, y a veces te comentan lo que creen que decía un versículo. Por ejemplo, la barbaridad que estábamos oyendo esta mañana. Pero eso se debe a que hay una responsabilidad en no querer aprender la palabra de Dios. Hermanos, sí, el Señor nos ha dado dones, pero hay una responsabilidad en que nosotros los ejerzamos correctamente. Y que el Señor nos ayude a crecer en sabiduría y conocimiento de Él. Y que comprobemos su buena voluntad. Amén. Amén. Amado Señor y Padre, gracias te damos por la bendición que nos das en Cristo Jesús. Señor, el día de hoy hemos estado comprendiendo sobre las funciones que tenían los dones. Ayúdanos a tener esa distinción bien clara en nuestro corazón y mente, para que cuando veamos entonces aquellos que en mi debilidad, Señor, los categorizamos como inusuales o extraordinarios, reconocemos que todos vienen de ti, Señor, pero aquellos que vemos que funcionaron de una manera inusual, tenían un propósito de confirmación de las palabras de nuestro Señor Jesús y la de los apóstoles. Y una vez, Señor, confirmada tu palabra, ya no necesitamos autenticar más.
Lo que tenemos que hacer es predicar tu palabra, Señor. Ella es poderosa para quebrantar la piedra, Señor, convertir, salvar, regenerar, santificar y edificar a tu pueblo, Señor. Sin embargo, ayúdanos también en el uso adecuado y el reconocimiento que le has dado, Señor, a las personas de tu iglesia, a los que componen tu iglesia, con el don del conocimiento y de sabiduría, y que podamos, Señor, escucharlos mientras aprendemos cada vez más de tu palabra revelada, para que así entonces te glorifiquemos, abundemos y experimentemos las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, en el conocimiento de Él, Señor, y así comprobar tu buena voluntad. Alabado seas tú, Padre, por la claridad con que nos da las Escrituras, y ayúdanos, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén.